posteriormente el modelo atómico de Ernest Rutherford, correspondiente al año 1911, pues lo que hace es analizar lo que es la estructura interna del átomo, porque interesaba mucho poder analizarlo, y para eso se lleva a cabo el famoso experimento del bombardeo con partículas alfa sobre una lámina muy fina de oro. Lo que hacen es obtener las partículas alfa de la desintegración radiactiva, que se empezó a analizar por Becker en la final de 1897, la desintegración radiactiva, y luego posteriormente pues se sigue analizando sobre todo por Marie Curie. Las partículas alfa provienen de la desintegración de materia radiactiva, son núcleos de helio, ¿vale? Van a ser núcleos de helio como todos sabemos, y van a ser o van a tener carga positiva. El hecho es que se bombardean, la lámina de oro se coloca entre el cañón donde se encuentra el emisor de partículas alfa y una pantalla posterior de sulfuro de zinc para analizar todos los impactos, y lo que se descubre, pese a su sorpresa, porque llevan a cabo el experimento dos colaboradores que son Geiger y Marsden, y observan que la mayoría de las partículas alfa pasan a través de la lámina de oro sin ningún problema. Alguna se desvía y una de cada 20.000 rebota y vuelve con una energía mayor de lo esperable. Y eso les llama mucho la atención, porque lo que ellos esperaban es que si el átomo tenía que ser algo compacto y macizo, como dice Thomson en su modelo, pues no podría pasar ninguna partícula. O todo lo contrario, podrían pasar todas si lo consideramos como algo que no sea excesivamente macizo, pero que tenga una carga neutra y por tanto permita el paso de las partículas alfa. El hecho es que rebotan muy pocas, pero rebotan. Y eso quiere decir que muy probablemente, como las partículas alfa tienen carga positiva, pues cuando se acerquen a la zona interna del núcleo, pues se supone que todo lo que sea masivo hace que haya una repulsión por el hecho de que las partículas alfa también tienen masa, pero también les permite concluir una cosa muy importante, y es que el núcleo ha de tener una carga que ha de ser igual a la de las partículas alfa, y por tanto se considera que el núcleo también es positivo. De tal manera que de este experimento, el experimento del bombardeo con partículas alfa sobre la lámina de oro, tenemos lo que es el famoso modelo, el modelo de Ernest Rutherford, que lo que dice es que el átomo está formado por un núcleo masivo con carga positiva. Masivo quiere decir que concentra toda la masa, pero no por eso ha de ser muy grande. De hecho, es muy pequeño. Los electrones están en lo que es la corteza electrónica y están a gran distancia del núcleo. Luego, la mayor parte del átomo es hueco y no hay nada, hay un vacío, ¿vale? Hay un vacío. Eso implica que la materia, como se vio años después, la materia es discontinua, porque no es todo continuo, hay huecos, hay agujeros. Las cargas positivas han de ser igual a las cargas negativas, porque el átomo es neutro. Y a este modelo se le conoce como el modelo planetario, porque los electrones van a girar en torno al núcleo como lo hacen los planetas en torno al Sol, pero no habla nada en relación con ningún tipo de órbita definida, sino que solamente está hablando de que orbitan como podrían orbitar los planetas. Lo que pasa es que tiene un par de fallos que son importantes, y es el hecho de que no tiene en cuenta el hecho de que las cargas eléctricas en movimiento con gran velocidad van a hacer que las partículas tiendan a perder energía, y si hablamos de partículas que orbitan, el hecho de perder energía implica que el radio orbital va a ser cada vez menor, y por tanto los electrones en su movimiento de giro tendrían que acabar precipitándose sobre el núcleo, y esto hace que el modelo sea completamente incompleto. El modelo necesita, por tanto, mejoría. Es un modelo precursor del modelo actual, porque siempre se dice que es un modelo que habla de la existencia de un núcleo, que la mayor parte del átomo es vacío y está muy completo, pero tiene que sufrir diferentes modificaciones que son las que vienen a continuación, ¿vale? Las diferentes modificaciones que vienen a continuación, que como bien sabéis corresponden al modelo de Bohr, el perfeccionamiento de Sommerfeld y luego ya al modelo mecano cuántico, todos tienen una base y todos tienen un fundamento, y es lo que se llaman las bases de la mecánica cuántica, ¿vale? Que eso es lo que tenéis en la página siguiente. Si cogéis el libro, ¿vale? Estaríamos, por ejemplo, en la página 36.
Ellos lo denominan así, antecedentes del modelo de Bohr. Realmente el modelo de Bohr es el precursor del modelo mecano cuántico, o sea que lo puedes llamar como precursores, ¿vale? Para seguir el relato histórico. Ah, una cosa que no había comentado de Rutherford. No habla en absoluto de protones, habla de cargas positivas. El protón lo descubre él mismo en el año 1919, ¿vale? Este es el año del descubrimiento del protón. ¿Vale? Hasta ese año no se consideran los protones en el núcleo, sino simplemente una carga positiva. Y es el mismo Ernest Rutherford el que lleva a cabo este descubrimiento. Bueno, las bases de la mecánica cuántica, ¿vale? Que será la siguiente parte por llevar un relato histórico. No podemos hablar todavía del modelo de Bohr. ¿Vale? Las bases de la mecánica cuántica van a ser las siguientes. ¿Vale? Tendríamos en cuenta la teoría de Planck, la teoría de Planck de los fotones o cuantos. Luego tendríamos los espectros atómicos, que como tal son la base experimental del modelo de Bohr. Y, para terminar, tendríais lo que es el efecto fotoeléctrico. Aquí tienes que tener en cuenta una cosa que ya hemos estudiado en física y es que la mecánica clásica, en lo que se refiere al análisis de la luz, acaba a final del siglo XIX con las ecuaciones de Maxwell. Maxwell lo que dice es que la luz se puede considerar como una onda electromagnética, es decir, la unión sucesiva de dos campos eléctrico y magnético que definen lo que es el haz luminoso que va a viajar perpendicular al plano de vibración, perpendicular a su vez de los campos eléctrico y magnético, pero es una teoría ondulatoria que tiene caducidad porque no sirve para explicar diferentes fenómenos que se van a producir a principios del siglo XX. Y es que al principio del siglo XX se producen una gran cantidad de descubrimientos en relación con la radioactividad por un lado, con la estructura atómica por otro, porque van todos de la mano y al final la radioactividad permite analizar cómo es la materia por dentro, cómo son los átomos por dentro. Y estos son los tres pilares, la teoría de Planck, los espectros atómicos, el efecto fotoeléctrico. Bueno, pues en el siguiente vídeo los analizaremos. Vamos a ir viendo ellos tres, cada uno por separado.